Le decía, el capitalismo es la posibilidad de hacer cálculos económicos y los cálculos económicos son los que llevan al desarrollo. ¿Por qué el socialismo es imposible en el mundo? ¿Por qué razón? Porque no puede hacer cálculo económico. El socialismo le es imposible calcular económicamente algo porque los incentivos son incorrectos y porque la propiedad pública no existe. Como dice el gran Bian, que es hermano mío de masonería, el rapero de los aldeanos, donde lo que es de todo no es de nadie. En el socialismo lo que es de todo no es de nadie y eso es así. Es un axioma. Lo que pertenece a todos no pertenece a nadie, nadie lo cuida, nadie. Por lo tanto, cuando el capitalismo introdujo esta nueva idea de la propiedad y el cálculo económico sobre la propiedad permite que, por ejemplo, en el caso Cuba, un español llegara huyendo de la guerra civil en España, llegara a Cuba, se estableciera en Cuba y generalmente hacía una bodega. Esta bodega comenzaba a trabajar ahí durísimo en su bodeguita, empezaba vendiendo Coca-Cola, café, las cosas propias de Cuba, arroz, frijoles. Al cabo de 30 años trabajando 14 horas diarias, muchas veces trabajaba sábado y domingo estos gallegos que muchos conocimos en nuestras ciudades. No sé si en La Habana, los que son de La Habana, que tienen que ser un poquito mayor, discúlpenme, yo soy un viejito, estos gallegos que llegaban a Cuba, o estos españoles, o estos emigrantes, o estos emprendedores que llegaban a Cuba sin nada, huyendo de una guerra civil, muchas veces sin un peso, llegaban a Cuba y se desarrollaban así. Formaban su empresa privada, una bodega, digamos, era muy común en Cuba. A los 30 años ya tenían 6 bodegas, o 3 o 4 bodegas. Ya estaban en una situación económica que sus hijos ya eran ricos porque ellos habían trabajado toda la vida capitalizando, haciendo cálculo económico, llevando adelante las teorías del capitalismo para prosperar ellos y prosperar su familia. Y después venía el terrible hecho y la realidad de que tiempos buenos traen hombres débiles y hombres débiles traen tiempos malos. Los nietos entonces eran, dilapidaban todo el dinero porque no sabían cómo lo habían logrado sus abuelitos, esos que vinieron un día a Cuba y que hicieron todo lo que hicieron. Sus padres, disculpen, no habían sido capaces de inculcarlo con esas ideas y entonces terminaban siendo pobres. Por eso había un dicho, disculpen, había un dicho en Cuba muy cómico que decía, abuelo bodeguero, padre rico, nieto pordiosero. Y era algo así como lo que dice ese cuento del árabe que decía, no, mi padre vino en camello, yo ando en Mercedes y mi hijo va a andar a pie. Porque es exactamente eso. Tiempos buenos crean hombres débiles. Hombres débiles crean tiempos malos. Tiempos malos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos y así es el ciclo de la humanidad. Por lo tanto, yo siempre le digo a mis cubanos, nosotros tenemos muchas esperanzas, tanto los masones cubanos como los cubanos en sentido general, porque estos tiempos malos están creando hombres fuertes y familias más consolidadas. Gracias a Dios, muchos cubanos fuera de Cuba estamos siendo prósperos y llevamos adelante este cálculo económico que nos permite emprender y conocer el capitalismo de una manera tal de que volvamos a esa Cuba que fuimos en 1902 en la Primera República, donde logramos desarrollar a un país agrícola y completamente subdesarrollado, que era colonia de un país más subdesarrollado todavía, que era España en ese momento, a un país completamente desarrollado con impresionantes logros que un día vamos a hablar aquí de las curiosidades, que tengo un libro de curiosidades que voy a compartir con ustedes. Pero ahí voy. El cálculo económico es fundamental. ¿Y cómo se hace el cálculo económico? Les quiero mostrar una tabla que viene, les voy a recomendar unos libros al final, que estos libros le van a hacer entender mejor todos estos conceptos que le estoy dando aquí de manera muy atropellada, pero es la forma en que tengo de irlo comunicando. Poco a poco haremos más programas de economía, se lo garantizo, porque es un tema que me apasiona. A mí realmente me gusta el tema de hoy, porque yo me siento acá como que de verdad estoy haciendo algo que tiene que ver conmigo. Pues nada, el tema de esto que les voy a mostrar es algo que introduce el gran Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico y Padre Pobre, que es un libro genial que les recomiendo a todos y que va a entrar con la bibliografía del programa que les voy a dar al final, donde establece las formas esenciales de hacer cálculo económico. Y él dice, mira, tenemos que saber diferenciar entre activos y pasivos. Activos, este es el libro de Robert Kiyosaki. Para el que pueda conseguirlo, por favor que lo lea, se lo recomiendo. Este libro me cambió la vida completamente. Este es uno
gurús de economía de los Estados Unidos, afortunadamente vivo todavía, que tiene un canal de YouTube, tiene varios videos. Esto lo pueden encontrar fácilmente, el resumen de este libro, si no quieren leerlo. Si quieren leer el libro es mucho mejor, siempre se lo recomiendo, pero bueno, eso va en cada cual. Vamos a poner producción en la tabla nuevamente. Ok, aquí la principal diferencia para conocer de desarrollo económico y de cálculo económico es saber diferenciar entre qué es un activo y qué es un pasivo. Pasivo es todo aquello que nos saca dinero del bolsillo y eso es lo primero que tiene que conocer un capitalista o alguien que quiera llegar a un punto económico superior que el anterior, acumular riqueza, capital. Un pasivo es todo aquello que nos saca dinero del bolsillo y un activo es todo aquello que nos pone dinero en el bolsillo. Es muy simple. Ahora bien, ingresos y gastos. Ahí va el cálculo económico. El cálculo económico va en lo que usted ingresa, lo que usted gasta y qué hace usted con el remanente que le queda. Si usted gasta más de lo que ingresa, usted siempre está condenado a ser pobre. Si usted gasta lo mismo que lo que ingresa, usted siempre va a ser pobre, porque está jugando en la línea roja y lo que pasa cuando usted juega en la línea roja de su economía es que cualquier evento extraordinario cruce esa línea y cae en el abismo. Entonces es como la salud. Si usted no se cuida su salud y siempre está tomando o siempre está en un vicio o siempre está comiendo de manera irregular, usted puede durar un tiempo en la línea roja, pero eventualmente, pasados los años, va a caer en la enfermedad y va a caer en las consecuencias de lo que está haciendo mal. Por lo tanto, ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es todo aquello que usted percibe económicamente en su familia o en usted, no sé, en su vida personal, si no está con la familia, o si está con la familia, con la familia. Ingresos solamente pueden ser de tres tipos, según Robert Kiyosaki. El primero es el ingreso ganado, que es el que usted percibe por su salario. Es el ingreso que le pagan a usted cada vez que cobra en su esfuerzo físico, lo que usted hace para nosotros los emigrantes en el trabajo que hacemos. Ese es el primer modalidad de ingreso. La segunda modalidad de ingreso es el ingreso pasivo. Ese ingreso pasivo es el que usted obtiene de sus inversiones. Pero para llegar a sus inversiones, llegaremos más adelante cuando usted entienda de dónde vienen esas inversiones. Y el portafolio es el tercer tipo de ingreso, que es el que viene de los intereses que usted acumula de las inversiones en bonos, en documentos, en la bolsa de valores, en otro tipo de inversiones que no son propiamente pasivas, porque pasivo lo que significa es que usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para devengar ese ingreso. Si eso lo tienen claro, una vez que tengan claro eso, todos tenemos ingresos de cualquiera de estas tres formas. Lo ideal es hacerlo pasivo, que le permita llegar a un punto donde usted tenga tiempo para usted y hacer lo que usted mejor quiera hacer con su vida, porque no tiene que disponer de tiempo para generar dinero y por lo tanto pasivamente en cualquier momento usted está generando ingresos. Pues nada, una vez que tenga claro los ingresos y a qué tipo de ingreso usted quiere pertenecer o cuál quiere tener, usted puede comenzar ganando el ingreso ganado y trabajar para los otros ingresos, que es mi recomendación, el ingreso pasivo o el ingreso de portafolio. Ahora, una vez que usted tenga claro los ingresos y cuánto es la cuantía de su ingreso, usted viene y hace el cálculo económico. Y el cálculo económico es saber que de esos ingresos usted no lo puede gastar todos. Por lo tanto, ¿cuáles son sus gastos? Y sus gastos están determinados por los gastos fijos y los gastos variables que usted tenga en su vida común, mensual o como usted lo quiera calcular, anual o en el presupuesto que usted quiera hacer. Y esto es básico, pero esto es algo que parece muy simple, pero que es la esencia de la capitalización y el cálculo económico, familia. Esto garantiza que una vez que usted establezca los gastos fijos, digamos, gasto fijo la renta, gasto fijo el celular, el internet, la comida, las cosas que, la gasolina, no sé, todo lo que yo gasto, y los gastos variables son los gastos extras. Cuando usted tiene que cambiar la goma de su auto, si tiene un auto, cuando tiene que comprar no sé, una computadora nueva, un televisor nuevo, en el caso de Cuba, los gastos variables son casi un lujo, son entendidos como lujos, pero en el caso del mundo entero es importante. En Cuba también pasa, porque todos podemos capitalizar. Claro, unos van más rápidos, otros van más lentos, pero si usted tiene claro los conceptos, puede llegar a entender lo que está pasando y hacer el cálculo económico para que siempre quede un remanente y este excedente provoque que usted pueda invertir su dinero y llegar a otros tipos de ingresos como el ingreso pasivo o el portafolio. Ahora bien, ¿cuáles son los
Pasivos. Los pasivos, conocidos en inglés como liabilities, son todas aquellas cosas que le sacan constantemente dinero del bolsillo y que usted tiene en su vida que no puede quitarse. Como por ejemplo, el auto cuando usted lo financia, cuando llega a nuestros países, que compra su primer carro, que no tiene completo el dinero para comprarlo y decide financiarlo mensualmente. Esto es un liability, eso es un pasivo. La casa, cuando usted no la renta y no percibe ingreso por la casa, que la tiene solamente para vivir en ella, pero tiene que comprar para mantenimiento, gastar en taxes o en IVA allá en España o en, no sé, en electricidad, en la hipoteca, que es la forma en que usted, o el mortgage en los Estados Unidos, para los que me estén viendo acá en los Estados Unidos, en fin. Eso es un pasivo. ¿Qué es un activo? Activo es toda aquella inversión que usted ha hecho que le dé dinero. Por lo tanto, si la casa usted la renta, ya la casa se convierte en un activo. Si el carro a usted le sirve para hacer Uber, eso es un activo porque le ayuda o lo renta, o tiene una compañía de taxis o una compañía de ómnibus, eso es un activo. Entonces, un activo es todo aquello que le proporcione dinero para usted vivir y que forme parte de los ingresos. Por lo tanto, lo que primero que nos enseña Robert Kiyosaki es la diferenciación entre activos y pasivos, porque muchas veces, y sobre todo los cubanos que salimos de Cuba sin educación financiera, no conocemos la diferencia entre estos dos importantes aspectos y tendemos a entender que una casa es, por ejemplo, un activo, porque tenemos la casa y la podemos vender algún día y ese día cuando la vendamos vamos a tener dinero. Pero la realidad es que mensualmente para yo mantener esa casa tengo una serie de gastos que convierten la casa en un pasivo y que es algo que me saca dinero mensualmente de mi bolsillo y por lo tanto en ese momento y bajo esas circunstancias la casa no es un activo y por lo tanto eso es algo que debemos entender bien claro. ¿Cómo llegamos a los activos? A los activos solamente podemos llegar una vez que comprendamos la diferencia entre ingresos y gastos y entre pasivos para que el remanente no solamente nos sirva para la distracción y para nosotros mismos, que es muy importante también, vivir, viajar, hacer las cosas que usted desea, participar en un buen concierto, ir a ver a los Pichi, al teatro, o ir a ver a mi hermano Camancola, que el 27 va a celebrar su cumpleaños, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar allí en su concierto, si Dios lo permite. Eh, Eso son gastos, pero si usted quiere de verdad prosperar, tiene que concentrarse en aumentar la línea de los activos. Entonces, las personas ricas son ricas cada día más ricas y los pobres son cada día más pobres porque la pobreza es un estado mental y la riqueza es un estado mental. Si usted mentalmente entiende lo que es un activo y lo que es un pasivo y cómo aumenta sus activos y disminuye sus pasivos, usted va a llegar el momento en que va a tener el desarrollo económico necesario como para prosperar en la vida y poder pasar de dinero de ingreso ganado a ingreso pasivo o portafolio. Y esto le va a garantizar un mejor nivel de vida, le va a garantizar un desarrollo económico que le permita dedicarse a las artes, dedicarse a la cultura, dedicarse a lo que usted le dé la absoluta y reverenda gana en buen cubano. Por lo tanto, por lo tanto, esto es básicamente las nociones básicas de economía que quería mostrarle a ustedes.